Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en este nuestro podcast ¿Qué pasa? Podcast en español. Y hoy, para este capítulo, para este nuevo episodio, contamos con la colaboración de nuestro amigo y compañero Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, John? Pues muy bien, con muchas ganas de estar con vosotros y con un tema fantástico. Y además muy personal, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues bueno, después de las respuestas que tuvimos en el último capítulo, en el último podcast, ante el interés que eso generó, pues vamos a hablar un poco sobre Erasmus, ¿no? Ujú. Sobre las experiencias que tuvimos, sobre cómo es irse a otro país para estudiar, cómo es aprender en otra universidad, con otro sistema, Sí. cómo es encontrar todo en un nuevo país, ¿no? Que es una experiencia muy interesante. Exacto, exacto. Y además, especialmente, no sé para ti, pero para mí, por ejemplo, fue mi primera experiencia de vivir tanto fuera de la casa de mis padres como fuera de mi país, ¿no? Y es que, como tú has dicho, pues muchas personas se interesan por nuestro periodo de Erasmus, especialmente porque ha sido el evento que ha llevado a vivir por muchos años en otro país. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en los Países Bajos? Pues mira, ya casi hace 7 años. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, para mí es más o menos lo mismo. Viví, porque en este momento ya no estoy viviendo allí, pero viví durante 6 años en los Países Bajos. Y es que hay una cosa que la gente no sabe, que muy poca gente sabe, de hecho, y es que antes de hablar de nuestras experiencias Erasmus, Joan y yo coincidimos en el mismo año de Erasmus. No nos conocíamos en ese momento, pero fuimos en el mismo año, ¿verdad, Joan? Sí, es curioso, ¿verdad? Estuvimos seguramente en muchos lugares, seguramente en muchas fiestas Sí. juntos, pero en ese momento no nos conocimos y no fue hasta, pienso, 3 años después, Sí. cuando por temas laborales, porque entramos los dos a trabajar en la misma escuela, donde pues nos conocimos y nos dijimos que, oye, que estábamos los dos en ese bar hace 3 años Sí. y no nos enteramos, ¿no? Qué curioso. Sí, sí, además literalmente a los mismos eventos, las mismas fiestas, porque es una ciudad relativamente pequeña y de estudiantes, entonces, pues hay cada cierto tiempo una serie de eventos o fiestas a las que va todo el mundo. Entonces, con una probabilidad de casi el 100%, tú y yo hemos estado en el mismo lugar, en el mismo tiempo, sin conocernos, ¿no? Sí, muy curioso, pero bueno, al final todo esto es una anécdota y eso es lo que nos da un año de Erasmus, ¿no? Sí. Muchísimas anécdotas y muchísimas historias y aprendizaje para el resto de tus vidas. Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que la gente se pregunta un poco al principio, ¿por qué una persona, por qué un español, ¿no? Esto es una pregunta que mucha gente me ha hecho. ¿Por qué un español que vive acostumbrado al sol, en tu caso, por ejemplo, vivir relativamente cerca de la playa, en ciudades con una cultura pues de las tapas, de las terrazas, ¿no? ¿Por qué irse a estudiar a un país con mucha lluvia, que no tiene mucho sol, con muchas nubes? Joan, ¿por qué elegiste Holanda como destino para tu viaje Erasmus? Pues mira, al final fue la mejor de las opciones que tenía, ¿no? Ujú. Yo fui de Erasmus un poco mayor, ¿no? Normalmente la gente que va de Erasmus se va entre los 20 y los 22, 23 años, Sí. más o menos. En mi caso yo me fui con 26. Wow. Yo ya tenía una carrera y un máster incluso acabados en Barcelona, Sí. tenía trabajo, pero quería de alguna forma salir un poco de esa rutina que tenía predecible y en ese momento pensé, pues un Erasmus es una gran oportunidad porque me puedo ir durante un año a otro país y estudiar. Es decir, ya me voy con un plan, me voy con muchas opciones de aprendizaje Eso es. para perfeccionar el inglés.
aprender quizá un poco de holandés, conocer a gente y romper un poco con lo que tenía antes. ¿Y por qué Holanda? Pues bueno, como estudiante de historia, Ujú. pues empecé otra carrera para poder optar a una beca para irme a Holanda. Como estudiante de historia tenía diferentes opciones y recuerdo el top 3 eran Holanda, Polonia o Finlandia. Y al final me decanté por Holanda porque mi plan siempre fue a largo plazo. Yo Ujú. venía un año de Erasmus, pero mi idea era, si me gusta, si encuentro algo aquí que me atrae, me voy a quedar. Me quedo. Entonces, a Sí. largo plazo, la opción de Utrecht era la que me daba mayor seguridad o Ujú. más perspectivas de un futuro pues, interesante, ¿no? ¿Cómo Sí. fue tu decisión? Pues mi decisión de viajar, de irme de Erasmus a Holanda fue para nada premeditada. Antes que nada, creo que tengo que definir exactamente qué es un programa Erasmus para todas estas personas que quizás no han vivido en un ambiente universitario europeo, que es muy probable para todos y todas las personas que nos escuchan desde pues, los Estados Unidos, Australia, China, Brasil y otros tantos países en los que quizás no han oído hablar del Erasmus, sino que tienen otro tipo de programas. Un programa Erasmus es un programa de estudiantes internacional en el que nuestra universidad o la universidad en la que estás estudiando tiene contactos con diferentes universidades en otros países y acuerdan o se ponen de acuerdo en establecer una serie de comparaciones entre programas para que tú puedas cursar medio año o un año o incluso 2 años en algunas universidades fuera de tu universidad y en otro país sin que esto tenga consecuencias en tu estudio y en el que tu centro de estudios, tu universidad, convalida, es decir, iguala el número de créditos que tú obtienes pues, en la universidad del país al que tú viajas y de tu país de origen. A mí me dieron muchas opciones, Joan. Me dieron Suiza, Inglaterra, me dieron Alemania como opción, estaba también Noruega, Finlandia. En mi caso, decidí irme a Holanda por suerte. Es decir, yo cogí el papel, cogí mi dedo y sin mirar el primer país en el que puse el dedo, iba a ser el que, por supuesto, elegiría para viajar. Y fue casualmente, pues, Holanda, ¿no? Los Países Bajos. ¿Y por qué hice esto? Quizás la gente que está escuchando este podcast se pregunta, pero John, lo primero, qué raro en John, ¿no? Porque John siempre es muy planificador, muy organizado, ¿no? Pero ¿por qué hiciste esto, no? Pues básicamente porque cuando me dieron la lista no sabía qué elegir. Se me cruzaban por la cabeza las diferentes opciones y todas me parecían buenísimas, ¿no? Entonces pensé, si tomo una decisión, elijo un país y al final no me gusta, esto va a ser culpa mía directamente, ¿no? Porque he elegido un país que no me ha gustado, ¿no? O en el que no me he integrado completamente. Sin embargo, si lo elijo casi al azar, si me eligen para ese país, porque tú tienes que seleccionar 3 opciones. Si me eligen para el primer país, fantástico, me voy. Si me gusta, fantástico. Si no me gusta, pues no es mi culpa, es la culpa del destino, ¿no? Y si no me eligen, pues iré a cualquiera de los otros países encantadísimo de la vida. O sea, con todo el placer del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, eligieron mi primera opción, que eran los Países Bajos, y a partir de ahí mi vida cambió pues completamente, porque a diferencia de Joan, yo no tenía la idea de quedarme en este país. No era mi idea era estudiar, aprender muchas cosas, vivir muchas experiencias y volver a mi país donde quería participar en las oposiciones, el examen nacional para convertirse en un profesor del sistema público. Pero después, pues mi vida cambió completamente, ¿no? Como podemos ver. Pues sí, parece que el destino jugó a tu favor, ¿no? Al final. Sí, un poco.
aún no lo sé, aún no lo he descubierto, pero en estos años los Países Bajos me han dado muchísimas anécdotas divertidísimas y muchísimas vivencias de las que vamos a hablar después, pues en la segunda parte de este podcast. Pero primero, pues yo quiero preguntarte, Joan, porque aquí en este podcast hablamos mucho sobre las primeras impresiones, los choques culturales. ¿Era la primera vez que salías de casa de tus padres? ¿Era la primera vez que salías de España? Cuéntanos cómo fue ir de Erasmus a los Países Bajos. Pues fue genial, fue un año que fue una pasada, ese es el resumen, ¿no? Pero claro, fue un montón de nuevas experiencias, un montón de primeras sensaciones, de conocer a mucha gente, de una nueva ciudad, todo fue nuevo, ¿no? De dejar el coche y usar una bicicleta, de comer temprano, de hablar inglés todo el día, de conocer a gente casi cada semana. Pues este nivel de estímulos, cuando además tú quieres estos estímulos, es fantástico. Sí. Y para mí ese primer año fue todo positivo. Me daba igual si llovía, me daba igual el frío, me daba igual la comida. Sí. ¿Por qué? Porque mi vida en ese momento, ese año, era una pasada. Sí. ¿No? Cada día había nuevas cosas. Me iba de fiesta con gente de la universidad. Iba a empezar una nueva asignatura que era muy interesante. Me iba a jugar a baloncesto en el club de estudiantes y luego la noche terminaba a las 3 de la mañana. Era cada día una nueva aventura. Entonces, como Erasmus, eso no tiene precio. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que se lance y que lo haga porque de verdad lo que vas a aprender y lo que vas a disfrutar durante ese año no se puede comparar con nada. Correcto. Eso es. Y para ti fue difícil aunque fue una etapa muy buena de tu vida, ¿tuviste dificultades en la primera toma de contacto con la nueva cultura? No, yo siempre hablo de forma muy positiva sobre esta integración. Primero el tema burocrático. Ya el proceso previo a irse de Erasmus necesita de un papeleo, Sí. de enviar unos papeles a la universidad para que comprueben que tienes el nivel de inglés, que tus asignaturas sean las correctas para hacer también en Holanda. También la búsqueda de un piso o de una habitación también la hice antes de mudarme a Holanda. Entonces todo el tema burocrático fue muy eficiente por parte del gobierno holandés y de la Universidad de Utrecht. Y también fue muy bien planificada en mi caso, pues pasé mucho tiempo ya meses antes a buscar, planificar, quiero un club de estudiantes para baloncesto, quiero una casa que esté más o menos en este lugar. Sí. Entonces yo pienso que esto facilitó todo el proceso. Si no hubiera planificado, no hubiera buscado todo tan bien, seguramente hubiese sido todo más difícil, ¿no? Porque conozco gente que llegó a la ciudad sin tener una casa, sin tener un lugar donde dormir. Tuvieron que dormir en un hostal, buscar otras opciones, tomar habitaciones más caras. Entonces, por mi parte, no tengo queja alguno. Sí. Soy muy afortunado en eso. ¿Cómo fueron tus primeros días? Pues mis primeros días creo que no fueron tan bien planificados como los tuyos, porque igual que yo elegí este destino a suertes, prácticamente, también me fui a suertes. Es decir, me fui solo con una referencia. Una referencia que era unos amigos de mis padres, de aquí de Madrid, pues eran holandeses. Y estos holandeses, estas personas de Holanda, me dieron un contacto de unas personas, una familia que vivía en las afueras de la ciudad de Utrecht. Utrecht es una ciudad, pero también es una provincia de los Países Bajos. Entonces me dieron el contacto de unas personas que vivían dentro de la provincia de Utrecht y a aproximadamente pues 20 minutos en autobús del centro de la ciudad, en un pequeño pueblo que se llamaba Oudijk. Y
Y esta familia a día de hoy pues siguen siendo mis amigos. De hecho, el hijo de este matrimonio es uno de mis mejores amigos de Holanda. Y viví con ellos durante aproximadamente un mes. Incluso un poquito menos de un mes. Y en ese mes yo decidí pues encontrar una nueva casa para los siguientes meses, encontrar pues, o crear un grupo de amigos, un grupo social con el que salir, etc. El problema es que en Holanda, comparado con España, la accesibilidad, es decir, la conexión entre los pueblos de alrededor de la provincia, de fuera del centro de la ciudad, con el centro, no es tan buena como yo estoy acostumbrado en Madrid. Cuando en Madrid yo quiero ir a cualquier lado, tengo el tren, la Renfe, tengo el metro, que es este tren subterráneo, y tengo autobuses que combinados pueden llegar a todas las partes de la comunidad y a todas las partes de la ciudad. Pero en Holanda las opciones son limitadísimas. Tienes un bus, solo uno, desde Odijk hasta el centro de la ciudad de Utrecht, y por supuesto la bicicleta, pero para una persona que es completamente nueva en el sistema de las bicicletas en Holanda y con el clima que supone también un impedimento, pues fue muy difícil tener vida social el primer mes para mí, porque estaba muy lejos. Entonces, las personas de la clase salían de fiesta y yo rechazaba salir de fiesta por vivir muy lejos y por no tener la accesibilidad o la conexión que yo quería. Pero al cabo de 20-25 días encontré una casa extremadamente pequeña, un estudio en el centro de la ciudad con 2 amigas mías que venían desde España. Durante un mes vivimos 3 personas en 18 metros cuadrados. O sea, algo súper pequeño, ¿no? Pero como Joan sabe, pues es algo muy normal para la ciudad de Utrecht porque los espacios en Holanda son muy reducidos, ¿no? Y ya después de eso, después de ese mes, pues encontré una casa que estaba pues un poquito fuera del centro de la ciudad, pero a 10 minutos en bicicleta, y esto cambió mi vida completamente, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría destacar de este periodo es una costumbre que tienen los holandeses que se llama hospitieravond. Esta palabra significa pues algo así como una noche o una tarde de recibimiento, ¿no? En el que es muy normal tener en una casa de estudiantes, pues cuando hay una habitación libre, las personas que viven en esa casa seleccionan diferentes candidatos para ir a vivir con ellos a su casa, y en esta tarde de recibimiento pues nos entrevistan, hablan con nosotros, se toman una cerveza. ¿Tú has vivido alguna de estas hospitieravond, Joan? Pues no, la verdad es que no. Por suerte yo vine aquí con el contacto que conseguí por Facebook de una chica catalana que dejaba una habitación. Entonces le escribí. Y eso de, bueno, los dos somos catalanes, hubo como sintonía. Me dijo, mira, la habitación es para ti. Estaba en un barrio también muy cerca del centro. Y un precio que, si pienso los precios de hoy en día, era una maravilla. Pienso que pagaba 350 euros al mes por una habitación en un pisito con 3 otras personas. Y era fantástico. Entonces, para mí fue muy fácil. Luego he cambiado de casa 3 o 4 veces, pero siempre he ido con un amigo o con otro amigo. No he tenido que hacer un hospitieravond en mi vida. Qué bueno, qué ¿No? suerte. Qué suerte. Aunque tengo que qué? decir que yo he tenido solo 2, y en los 2 que he tenido siempre he entrado en la casa. Nunca me han rechazado, pero yo sé que esto es una tortura para muchos estudiantes que viven en Holanda, porque hay muchas personas que les cuesta integrarse en ciertos grupos o que les cuesta encontrar el lugar donde ellos encajan, ¿no?
Y nada, en esta pequeña casa, pues yo pude desarrollarme muy bien, integrarme en la cultura holandesa y, por supuesto, hacerme amigo tanto de mis compañeros de casa, que eso es muy importante en Holanda, como poder participar en la vida social de las personas de la universidad. Pero bueno, vamos a hablar de muchas más cosas relacionadas con este Erasmus a continuación. Ahora mismo vamos a hablar un poquito sobre diferentes anécdotas, diferentes eventos, diferentes historias que podemos contar sobre nuestras experiencias durante los estudios Erasmus, que recordamos que es como una especie de programa internacional para estudiantes. Así que, Joan, yo imagino que tú tienes muchas historias porque has pasado mucho tiempo en los Países Bajos. Sí, he pasado mucho, mucho tiempo, pero bueno, si nos centramos en este primer año, ¿no? El año de Erasmus, y en las historias y anécdotas, la primera cosa que se me viene a la cabeza es ir en bicicleta, Ujú. y no solamente eso, sino ir en bicicleta después de ir de fiesta. Esto es una experiencia realmente que yo no había vivido nunca. Entonces, el hecho de ya no solo ir en bicicleta por ciclovías, por la ciudad, teniendo en cuenta pues todos los peatones, los coches, todo, sino esta vuelta a casa a las tantas de la noche, a Ujú. las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, después de, bueno, haberse tomado unas cuantas cervecitas. Eso es una experiencia sin igual. Sí, sí que lo es, sí que lo es. De hecho, yo creo que hay muchas anécdotas relacionadas con la bicicleta, ¿no? Porque al final es una de las grandes novedades de las personas que vivimos en España, donde la bicicleta toma un valor más deportivo, ¿no? Y cuando vamos a Holanda, donde las bicicletas tienen un valor completamente práctico, ¿no? Y es que, si te parece, voy a comenzar con una pequeñísima anécdota que está relacionada con el mundo de las bicicletas y me encantaría que tú me contases las tuyas también. Y es que al principio para mí era muy confuso, porque entrar a vivir en un país como Holanda, directamente en una de las ciudades más grandes del país, donde hay uno de los mayores números de bicicletas de todo el país, pues es muy confuso, especialmente porque existe un código de señales que tienes que hacer con las manos, un código de circulación, ¿no? Y especialmente unos carriles, unos lugares específicos donde tú tienes que ir con la bicicleta. Pues una vez salimos, mis amigos de Austria y yo, de una fiesta y uno de ellos preguntó, bueno chicos, ¿sabéis volver a casa? Porque era una localización completamente nueva para nosotros. Habíamos tenido que ir a otro lado de la ciudad que en ese momento no conocíamos. Y uno de ellos dijo, no os preocupéis porque podemos poner Google Maps y podemos ir tranquilamente a casa, yo pongo el teléfono y si queréis me vais siguiendo. Entonces todo el mundo aceptó, claro, con el grado de alcohol que teníamos en sangre en ese momento, a todo el mundo le pareció una buenísima idea desde el principio. Entonces este chico puso su teléfono, su GPS, ¿no? Con Google Maps y comenzamos a seguirle y al principio todo bien, ¿no? Carreteras locales, pues de residencias, de barrios residenciales, ¿no? Hasta ahí todo muy bien, todo muy común. De repente comenzamos a salirnos del carril para bicicletas, ¿no? Y nosotros estábamos pensando, bueno, qué parte de la ciudad más rara, ¿no? Porque el resto de la ciudad tiene una carretera para bicicletas, pero esta parte de la ciudad no la tiene. Nos pareció súper raro. Entonces llegó el momento en el que, después de 15, 20 minutos, nos encontramos en la autopista. En la gran carretera donde pasan todos los coches. Y esto en Holanda no es normal. O sea, en España es muy normal encontrar ciclismo, bicicletas deportivas
en la carretera donde los coches, ¿no? Hay un código también para evitarlas, para dejarles pasar, pero en Holanda esto no es común. ¿Qué había pasado? Que nuestro amigo, muy inteligentemente, había seleccionado la opción para coches en Google Maps. Entonces estábamos siguiendo la ruta que haría un coche y no la ruta que haría normalmente una bicicleta. Eso explica por qué todos los coches comenzaron a pitarnos porque estábamos en medio de la carretera. Y oye, ¿llegasteis a casa al final? Casi vivos, sí. Llegamos a casa ilesos, no nos pasó nada, pero cuando ahora pienso en ello, había muchos riesgos en este pequeño viaje. Pues sí, al final ahora son anécdotas, pero la mayoría de ellas tienen un cierto punto de riesgo, ¿eh? Sí. Correcto. ¿Y tú tienes historias o más historias con las bicicletas? Por supuesto, yo puedo decir que nunca me he caído de la bicicleta en Holanda, entonces esto ya es algo muy positivo, Genial. porque no es normal. Pero, por ejemplo, alguna vez, más de una, he estado como 20 minutos después de salir de una discoteca o de un bar intentando encontrar mi bicicleta. ¿Por qué? Porque, primero, hay muchas bicicletas. Segundo, si cada día o casi cada día vas al centro, llega un momento en que confundes los días y no sabes dónde dejaste la bicicleta ese día. Y yo recuerdo perfectamente estar allí en diciembre con el frío que hacía, caminando por 2 o 3 calles y pensando, ¿dónde he puesto la bicicleta? Hasta que al final, mira, ahí está, la descubrí entre 2 otras, ahí medio escondida. Entonces, eso me pasó más de una vez. Ajá. O también otra que no es mía, sino es uno de mis amigos, ¿no? Que se vino durante mi año de Erasmus. Tuve muchísimas visitas, muchos amigos vinieron para pasar un fin de semana aquí, fiesta, estas cosas. Y uno de ellos le alquilé una bicicleta y cuando llegamos a casa, pues él le puso el candado y por la mañana alguien llamó a mi puerta. Qué raro, no esperamos a nadie. Era uno de 6, 7 amigos que vinieron y es una vecina. Me dice, oye, pienso que una de tus bicicletas está con una de las mías. Entonces, mi amigo se dio cuenta de que por la noche, con el candado, él no solamente pues, se la puso a su bicicleta, pero ligó su bicicleta con la bicicleta de otra persona. Claro, esta chica por la mañana no podía irse a trabajar porque mi amigo había hecho esto. Eso es una cosa que pienso es bastante normal en Holanda, ¿no? Eso de ligar las bicicletas juntas. Sí. Pues cosas así, con bicicletas siempre hay historias como estas, ¿no? Sí. Especialmente porque, bueno, los mismos holandeses lo dicen, ¿no? Tú no has vivido en Utrecht si al menos no has perdido tu bicicleta una vez, ¿no? ¿Y a ti esto te ha pasado? ¿Alguna vez te han robado? ¿Has perdido una bicicleta? Yo, por suerte, a mí nunca me ha pasado, nunca me la han robado directamente. Ajá. Sino que algo peor, yo le dejé mi bicicleta de repuesto, mi bicicleta extra por si hay accidentes, a un amigo que no tenía y 3 días después se la robaron en el centro. Vaya. Entonces, qué curiosidad, ¿eh? Sí, es cuestión de mala suerte. Pasó eso, pero sí que hay una estadística que se habla siempre y es que normalmente te roban una bicicleta por año. Sí. Por suerte yo llevo 7 años y a mí directamente todavía no me la han robado, incluso dejándome las llaves puestas en la bici. Eso es mucha suerte, eso sí es mucha suerte. 2 veces. Existe una expresión en España que dice tienes una flor en el culo, que significa que tienes muchísima suerte, Joan, de verdad. Tienes mucha suerte. Pues en esto sí, en esto parece que sí, porque me la dejé toda la noche, por la mañana fui y pensé, mira, está aquí la llave. Solucionado. Increíble. A mí, yo tengo que decir que a mí nunca me han robado la bicicleta, pero sí que me la han quitado. Entonces, la gente se preguntará, bueno, ¿cómo es esto?
Pues yo no sabía que en Utrecht hay, una patrulla de personas encargadas de la seguridad y la limpieza de la ciudad que se dedican a poner una etiqueta, una pegatina de aviso en las bicicletas que parecen abandonadas o que están en lugares en los que no deberían estar. Entonces, pues en mi primer año de Erasmus yo fui a Holanda y decidí ir a la estación desde mi casa, que eran unos 15 minutos con la bicicleta aproximadamente. Decidí ir a la estación porque yo y mis amigas nos íbamos a Bélgica, pues un fin de semana, ¿no? Entonces decidí aparcar mi bicicleta cerca de la estación, pero en un lugar lo más seguro posible. ¿Cuál es el problema? Que no había espacio en los aparcamientos de bicicletas convencionales, que son pues como dos piezas de hierro donde puedes encajar la rueda frontal de tu bicicleta. Entonces no tuve mejor idea que aparcar mi bicicleta y atarla a un árbol. Esto, claro, tú te ríes ahora porque vosotros y vosotras desde el audio no podéis ver a Joan, pero si estáis viendo el vídeo que yo estoy viendo, se está riendo, porque a una persona que ha vivido en Holanda durante mucho tiempo, esto le parece muy estúpido, le parece una cosa muy estúpida para hacer. Pero yo en ese momento no lo sabía. Entonces aparqué mi bicicleta, la até a un árbol y al tercer día, cuando volví a la estación, mi bicicleta no estaba. Mi bicicleta no estaba. ¿Qué es lo que yo pensaba? Pensaba que me la habían robado. Entonces, lo primero, que tuve que ir a mi casa caminando. Con bicicleta son 15 minutos, pero caminando eran pues 55 o una hora. A las 3 de la mañana que llegamos a la estación. Y el siguiente día, pues decidí probar suerte y visitar el depósito municipal de bicicletas. Yo describí mi bicicleta a la persona, al encargado. Dije, es una bicicleta de color blanco, de más o menos estas características. La persona comenzó a buscar en su computadora, en su ordenador, y no encontró nada. Yo le dije, bueno, no era exactamente blanca, era como un blanco más cálido o un blanco más roto, ¿no? La persona buscó blanco, blanco roto, blanco cálido, amarillo claro, beige, buscó absolutamente todo. No apareció mi bicicleta, no apareció. Entonces, en ese momento me rendí, me di por rendido, me di una vuelta, me di la vuelta y justo en el segundo antes de salir por la puerta, la persona, el policía que estaba detrás del ordenador, me dijo, ¡espera! No, espera un momento. Voy a probar blanco huevo. Voy a probar el color blanco huevo. Un huevo, pues es el huevo de las gallinas, ¿no? El huevo del pollo. Blanco huevo. Y yo dije, bueno, no tenía muchas expectativas. Adivina qué bicicleta estaba en los archivos de blanco huevo. Estaba mi bicicleta. Exacto. Encontramos mi bicicleta y tuve que pagar pues 17 euros, unos aproximadamente $20, que cuesta pues el servicio de tenerla en el depósito y que la policía te haya tenido que quitar la bicicleta de un lugar donde estaba mal aparcada. Así que esta es mi experiencia con las bicicletas en Holanda. Aprendiste la lección, ¿no? Aprendí la Aprendiste lección. la moraleja. Sí, desde ese momento, cada vez que aparqué mi bicicleta fue en un aparcamiento regulado y completamente legal. Sí. Fantástico. Sí. Y cuéntanos, Joan, ¿tienes alguna otra anécdota ya no de bicicletas, sino divertida, con tus amigos, de viajes, pubs? Cuéntanos. Pues sí, yo pienso que tengo muchas anécdotas de muchos tipos diferentes, pero una gran parte de las anécdotas de ese año fueron en el club de baloncesto, en el club de baloncesto de estudiantes, en el que yo jugué y en el que yo conocí a mucha gente muy divertida. Algunos de ellos pues son muy buenos amigos míos ahora. Y allí viví un sinfín de anécdotas, de cosas divertidas, de salir, de beber.
Allí aprendí que los holandeses disfrutan muchísimo, a ellos les encantan los juegos de mesa, Sí, pero especialmente cuando están relacionados con beber. sí. Entonces, yo recuerdo que después de cada entrenamiento nos íbamos al bar, allí pedíamos pues una jarra de 3 litros de cerveza y todos teníamos nuestro vaso, entonces íbamos rellenando nuestros Sí. vasos y íbamos bebiendo y siempre con juegos. Y yo Ujú. recuerdo que uno de estos juegos era poner un vaso de plástico Sí. en la jarra y la gente tenía que poner un poco de cerveza en este vaso que flotaba, que no se hundía, que flotaba allí, hasta que uno de los jugadores pues ponía un poco y el vaso se hundía. Uh. ¿Qué pasa? Que mientras jugábamos a eso, hay una canción. Ah, Todos vale. los jugadores empezaban a cantar una canción como locos y cuando una persona pues la cagaba, cuando ponía un poquito demasiado y se hundía, tenía que poner el brazo dentro de la cerveza, cogerla y bebérsela entera, sin pausa. Dios Y mío. luego empezaban a jugar otra vez. Sí. Entonces, eso era simplemente uno de los juegos, ¿no? Una de las anécdotas. Entonces, al final uno aprende a ser un profesional porque a mí, como era nuevo, yo no sabía jugar tan bien Sí. y tuve que beber 2 o 3 cervezas casi seguidas, así, sin parar. Entonces, con estas cosas también aprendemos, ¿no? Sí. Y claro, todo el mundo hace un poco de broma, el chico nuevo y estos nuevos juegos que para ellos eran normales. Claro, También exacto. recuerdo otro en el que tenían un tipo de artilugio, un tipo de plataforma donde ponían un vaso al final de un palo y tenían que levantar el brazo para arriba Ajá. y beber la cerveza que caía desde 1 metro de distancia. ¿Qué pasa? Que toda la cerveza, o casi toda, te caía en la En la cara, te cara. caía en la ropa. Claro. Y claro, yo era nuevo, eran mis primeros días, entonces para mí era cualquier juego que se podía jugar, yo estaba ahí, vamos, el primero, venga, yo quiero aprender esto, ¿cómo Sí. se hace esto? Entonces recuerdo unos primeros días duros de aprendizaje y de tener cerveza por todas partes. No sé cómo Claro. fue eso para ti en las primeras fiestas. Pues mis primeras fiestas fueron muy divertidas especialmente por el tipo de amigos que yo tenía, ¿no? Yo tengo que admitir que a mí no me gusta mucho la fiesta. Y no me gusta mucho no porque... no por la música, no por el baile, sino porque a partir de las 2, 3 horas ya estoy completamente aburrido. Porque estar muchas horas haciendo siempre lo mismo, que es bailar, pues a mí me gusta mucho. Más que en las fiestas, yo prefiero ir a los bares o a los pubs porque al menos puedo bailar, pero puedo hablar con las personas, ¿no? Por eso la mayoría de las veces que yo quedaba con mis amigos, pues quedaba con ellos para hacer pub quiz. Entonces, para nosotros era todos los lunes el pub quiz a las 8 de la tarde. Quedábamos en nuestro pub favorito de Utrecht, que se llama Pub Mick O'Connell's. Está muy cerca del centro absoluto de la ciudad de Utrecht. Y allí había un quiz todos los lunes muy difícil, extremadamente difícil, pero con muchos premios. Y en estos quiz he tenido muchísimas experiencias muy buenas, juegos de beber con personas que no conocía de antes, con el quizmaster, ¿no? La persona que pregunta las cosas en el quiz, con los camareros y camareras del bar, con grupos completos de personas que estaban allí, ¿no? Pero sí que tengo una anécdota divertida durante las fiestas, que era mis amigos y yo, pues muchas veces íbamos a fiestas normales, ¿no? Fiestas al uso. Y como no nos gustaba mucho simplemente ir y bailar, jugábamos a un juego que ellos llamaban Don't You Dare, que es juegos de pruebas. Entonces nos apostábamos chupitos, shots, ¿no? Nos apostábamos chupitos. Te apuesto 3 chupitos a que tú no puedes ir a esa chica y decirle, por favor, puedes atar mis zapatos porque soy de Austria y solo he aprendido a ponerme los esquís, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el chico iba
le preguntaba a la chica lo hacía y entonces yo, que era el que le había apostado los 3 shots, los 3 chupitos, tenía que bebérmelos. Y si esa persona no podía hacer esto, pues era él el que tenía que beber y pagar estos 3 chupitos. Así que, bueno, esto ha sido un poco nuestro podcast sobre anécdotas. Muchas gracias, Joan, por tus anécdotas, son muy divertidas y estoy seguro de que en futuros podcasts tendremos la oportunidad de contar incluso más de ellas. Así que nada, me gustaría, como siempre, que tuvieras el momento para despedir este podcast. Pues nada, John, muchas gracias, como siempre, un placer recordar esos tiempos y nada, hasta la próxima. Muy bien, nos vemos, hasta pronto.